Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. En esta ocasión vamos a desarrollar la parte introductoria al análisis de lo que significa la estructura y organización de una lengua. Recuerden ustedes que el lenguaje, en tanto es un código universal, se entiende también como una facultad propia de cada uno de los seres humanos. Pero este código se va a manifestar de distintas maneras según el grupo cultural del cual nosotros vamos a tomar referencia. Y entonces encontramos que el lenguaje se manifiesta en el francés, en el español, en el quechua, en el chipivo, en el árabe, en el chino, en el inglés. Cada una de estas manifestaciones se llama lengua, es decir, uno de los planos del lenguaje. La ciencia que estudia el lenguaje se denomina lingüística y la manera en que nosotros enfocamos el estudio de una lengua se denomina gramática. Este concepto de gramática se entiende entonces como la estructura y organización de una lengua o, lo que acabo de decir, el estudio de esa estructura y de esa organización. Por lo tanto, habrá una gramática del inglés, una gramática del quechua, una gramática del francés, una gramática del español, que es la que nosotros estudiamos porque esta es nuestra lengua. Enfocada como un estudio, esta gramática se divide en descriptiva y normativa. La gramática descriptiva es aquella que nos informa, es aquella que nos dice cómo es la lengua. Y la gramática normativa está constituida por un conjunto de normas que nos facilitan el buen uso de esa lengua. Es decir, la gramática normativa nos explica cómo debe ser la lengua. El cómo es hace referencia a las dos ramas en que se divide esta gramática. La morfología es la que se encarga de la estructura y la sintaxis es la que se encarga de la organización. Es decir, la manera en que nosotros relacionamos las palabras para constituir frases, oraciones, textos, es un estudio que corresponde a la sintaxis. Y el análisis de cada palabra, cuáles son sus elementos constituyentes, cuáles son las transformaciones que puede sufrir, corresponden a la morfología. Esta morfología, a su vez, se divide en morfología flexiva y morfología léxica. ¿Cuál es la diferencia? La morfología flexiva se encarga del estudio de las variaciones que pueden presentar o no significado. Si estas variaciones no tienen significado, simplemente se trata de fenómenos morfológicos. O sea, cuando tú dices profe, es el mismo significado de profesor. Lo único que has hecho ha sido contraer la palabra. Cambió la forma, pero no ha cambiado el significado. Eso es un ejemplo de fenómeno morfológico. En cambio, hay una diferencia entre profesor y profesora, pared, paredes.
Si hay un cambio de significado como reflejo de que se alteró la estructura de la palabra, entonces hablamos nosotros de los accidentes gramaticales, a los cuales también se los conoce como flexiones, ¿ya? Accidentes o flexiones, por eso la denominación de morfología flexiva. Esta morfología se relaciona con otro conocimiento, el de la lexicología, y confluyen en esta rama, morfología léxica, que se encarga de estudiar esos procesos que nos permiten a nosotros crear más palabras. Tú sabes que el inventario léxico de una lengua puede acrecentarse o puede disminuir. Ese inventario léxico o vocabulario de una lengua es recogido por los diccionarios. Pero como la lengua es dinámica, en algunas ocasiones ciertas palabras dejan de ser usadas. Por ejemplo, casi nadie emplea hoy, salvo que se trate de un estudio histórico, emplea palabras como daguerrotipo, viper, pero esas en algún momento formaron parte de nuestro diccionario, de nuestro repertorio léxico. Ahora han quedado relegadas al plano histórico. Y así como nosotros dejamos de lado algunas palabras, también incorporamos otras. Recientemente, debido al avance tecnológico que sobre todo se aprecia en el mundo de la computación, se han acuñado palabras como internet, googlear, bit, y así como estas en otras ramas de la ciencia también. Entonces, saber cómo es que estas palabras se crean, cuáles son los procesos que permiten desarrollar nuevos términos acorde con las necesidades de nuestra comunicación, es objeto de estudio de esta rama, la morfología léxica. Para concluir, la gramática normativa, que es la que te dice cómo debe ser la lengua, se divide en prosodia y ortografía. La prosodia es el conjunto de normas gramaticales que aluden a la correcta pronunciación. Y aunque parezca redundante, prefiero que quede bien claro. También remite a la acentuación. Es la prosodia la que nos enseña que no se debe decir interín, sino que la palabra correcta es interín, que el término correcto es urea y que no se debe decir uria. También la prosodia corrige esos errores como oyape, cuando lo correcto es oye, ya pues. Nuestra lengua se manifiesta luego en el plano gráfico, es decir, se desarrolló la escritura. Y la corrección en la escritura, entiéndase, uso de mayúsculas, reglas de puntuación, que son aspectos que también vamos a desarrollar nosotros, etcétera, corresponden a la ortografía. Nosotros en la clase de hoy nos vamos a concentrar en esta rama, la morfología. ¿Por qué?
Porque en el estudio morfológico comenzamos a identificar cada una de las llamadas partes de la oración. También se las conoce como categorías gramaticales o palabras gramaticales. Es decir, cuando a ti te mencionan nombre, verbo, adverbio, adjetivo, etc., se trata de un análisis, se trata de un enfoque morfológico. Cada una de estas palabras tiene sus peculiaridades y para que nosotros podamos reconocerlas también se han desarrollado criterios de análisis. Una vez que nosotros conozcamos bien estas palabras, podremos completar nuestro aprendizaje con el conocimiento de cómo se organizan. Pero eso ya es parte de la sintaxis. En la sintaxis se habla de oración, de circunstanciales. Entonces, en la morfología, nosotros remitimos al estudio de cada palabra o partes de la oración. Y en la sintaxis, como veremos en otra sesión de clases, remitimos a la organización de esas palabras, al funcionamiento de esas palabras y a la construcción de frases, oraciones, etc.